¿Qué actividad, o sea, entonces, a ver, en los 70, qué actividad teatral había acá? ¿Hubo una escuela de teatro? Wow, recurriendo a la memoria. Bueno, Sí, había una escuela de teatro, aparecían nombres de hacedores de teatro, de teatristas, ¿viste? De gente que estuvo vinculada también con el vestuario, con la escenografía, con el maquillaje. Aparece el nombre de Marco Aurelio Sirigliano, así como muy saliente, ¿no? Como uno de los que más recuerdo. Que se nombraban, yo no tuve ocasión de conocerlo. Y había teatro vocacional, así como esporádico, que tuvo algún desarrollo continuo, asocio con Club Pueblo Nuevo, ¿viste? En ese sector aparentemente había desarrollo de la actividad, siempre vocacional, lógico. Sí, pero parece que de repente aparece como un grupo de teatro que era como un salto cualitativo, por lo que uno recuerda, esta escuela de teatro fue como otra, tomarlo en serio. Exacto, esta escuela toma cuerpo. Yo recuerdo haber leído un pequeño articulito en el diario del momento, en los dos diarios del momento. Te estaría hablando de años 73 más o menos. Donde, bueno, se abría una escuela de teatro municipal que funcionó en San Martín, casi Lavalle, entre Alsina y Lavalle. Claro, donde después estuvo. Después hubo una escuela, yo recuerdo que hubo una escuela estuvo conservatorio de música. Exactamente, funcionaba el conservatorio de música y era un lugar pequeñito, así que después muy prontamente tuvimos desarrollo como escuela, ya con muchos más alumnos y demás, en la escuela número 1. Funcionamos en la escuela número 1. Y el alma mater era Gargiulo ahí. Sí, era él el que abrió la escuela. Él en ese momento trabajaba en prensa en la municipalidad, era empleado municipal y toma la dirección de la escuela de teatro, así que era como único profesor, único docente, digamos, que abarcaba todas las áreas, digamos, que se podían... Pero la gente que iba ahí era gente que lo tomaba como una cosa como para entretenerse, pero mezclada quizás con gente que pensaba que el teatro era importante, que era su carrera. Hubimos de todo. Y uso el verbo hubir de todo, porque bueno, o sea, quiero decir, había gente que sí, que lo hacía como algo más pasatista. De todas maneras, estamos hablando de un momento histórico donde no había pasatismo, había mucho compromiso en todas las jurisdicciones, incluso la escuela era una escuela muy comprometida con todo el conocimiento, con todas las ciencias, paralelamente a la actividad específica de la formación actoral y del armado de obras, del montaje de espectáculos. Se hacían charlas debate, la modalidad de debate estaba muy en boga en ese momento, y entonces se convocaban a gentes idóneas en diferentes áreas, siempre vinculadas al teatro, el teatro y la religión, el teatro y lo social, el teatro y lo político, el teatro y lo corporal y lo físico, el teatro y todos los... digamos, la cobertura del teatro la daba la escuela y después el otro exponente o el otro conferencista o la persona invitada era la que nos aportaba desde otro lugar. Entonces siempre se hacía un nexo entre todo, había mucho público, las convocatorias eran muy, muy masivas, de mucha gente. Yo tengo registro de que había mucha gente invitada. Para mí era, bueno, todo un territorio muy nuevo. Y la escuela número 1 fue así un pilar muy importante de todo el desarrollo. O sea, ¿se presentaron obras en la escuela número 1, querés decir? El Museo Damaso Arce también. De hecho, esas fotos que aparecen son del museo. Tendría que apelar más a mi memoria. Sí, está bien, yo por ahí contaba más que nada el contexto. Los ámbitos municipales también fueron, ¿no es cierto? Y las escuelas provinciales que cedían el lugar. A mí me da la impresión de que por ese momento no había, más allá del ámbito político, quiero decir,
no había lugares donde, no sé cómo explicarte, donde pensar, o donde tener alguna inquietud intelectual, y por ahí de repente este grupo de teatro también de alguna manera lo canalizó eso. Mira, bueno, yo era como bastante joven en esos momentos, o quizás, bueno, no conocedora también, ¿no es cierto?, de otros ámbitos. Para mí este era un ámbito así, sí, como muy... muy activo en el terreno del pensamiento, de los contenidos, te invitaba a reflexionar acerca de todo. Incluso recuerdo que el profesor nos decía muy a menudo: vayan, siéntanse convocados a toda manifestación artística, porque todo el arte está vinculado, vayan a ver una pintura aunque nunca hayan pintado, escuchen una música aunque... Bueno, disten mucho de la actividad musical. Así que nos despertaba bastante el tema de las convocatorias de toda índole, ¿viste, Jorge? Sí. De índole artística, pero no excluyente. Lo social, el cine. Tiempo después se abrió acá un asiento, digamos, unos módulos del Instituto Nacional del Cine, que vino a hacer su carrera acá, hasta que se abre después teatro en exclusividad. La Escuela Superior de Teatro pasó a ser en Tandil, claro, y ya se circunscribió al ámbito universitario. Claro. Digamos, para vislumbrarlo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del estudio del teatro, ¿no? Sí, a mí me interesaba porque, como te decía, me da la impresión de que no había muchos, no sé cómo explicarte, lugares donde juntarse a pensar por fuera de los ámbitos políticos, que en ese momento, como vos decís, estaba muy fuerte. De repente esto parece ser que fue un polo de pensamiento también, el grupo de teatro, y por ahí a mí me dio la impresión de que la presentación de esta obra, por ahí Humanidad 2, tuvo con mucho impacto cultural en su momento en la cultura local, ¿no? Claro. Bueno, mira, no debo... ¿cómo diría?, retasear el orgullo que me despierta esto que vos decís, ¿no es cierto? Porque, bueno, para mí la escuela fue demarcatoria de lo que después iba a ser toda mi profesión durante toda la vida, ¿no es cierto? Como vos capaz que te dejaron... Entonces, bueno, una impronta muy grande. Si bien tal vez no ha sido tanto el tiempo que estuve en la escuela, o que la escuela se desarrolló en el ámbito de la barría, yo después seguí por otros lados la actividad, ¿no es cierto? Pero sí, quizás sí, pero de todas maneras yo tengo registro así como que ir a sentarse a una confitería, la confitería de moda del momento, la que más gente abarcaba, invitaba a reflexiones, a pensamientos profundos. Siempre se hablaban de temas con contenidos, ¿viste? Grupos de lectura, ¿no es cierto? Yo te vuelvo a insistir, tengo registro de todo eso. De hecho, de mi actividad posterior, yo en el lugar donde trabajé lo abrí como centro cultural, ¿no es cierto? O se abrió como centro cultural, con actividades de cultura y de arte específicamente, copiando el modelo de Buenos Aires, digamos, que no había, o de todo lo que se desarrollaba en el país en mi ámbito específico laboral, ¿no es cierto? Pero eran momentos de pensamiento, eran momentos de mucha reflexión, eran momentos de hablar de contenidos. ¿Y esta escuela más o menos entre qué año y qué año dura? Y supongamos que si es el 73, el año de apertura, el año que se inicia, ese año donde aparece el articulito tan pequeño pero que marca tanto en Olavarría, tanta cosa grande en Olavarría. Supongamos que era el año 73 y creo que que cerró sus puertas en el 76, claro. 76, 77. Sí, quizás alguno de mis compañeros o de la gente que haya seguido en la actividad tenga mejor registro en memoria. ¿Qué obra, te acordás obras que hayan presentado? O sea, era una escuela que formaba por ahí fuera, como si te dijéramos, no daba títulos, ¿o sí? No, era una escuela municipal que tenía modalidad de taller, digamos, ¿no es cierto? Ya te digo, con único profesor, ¿no es cierto? Tenía como finalidad daba algún tipo de obra, como si te dijera presentaciones fin de año, daba...
Y nosotros hacíamos más o menos cuando la obra estaba terminada. La primera obra sí fue Humanidad 2, que creo que fue histórica, fue un paso muy, muy importante que se dio en Olavarría, porque era por allí la primera obra que tenía, digamos, un puntal, un asidero, un trípode, ¿no es cierto?, de base en formación académica, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo nada de la obra, pero la obra que fue una obra, como si dijera, que surgió de la improvisación, estaba escrita por alguno de ustedes, yo no me acuerdo nada de qué trataba la obra. Claro, era una obra muy innovadora porque los personajes, digamos, éramos como dos humanidades, ¿no es cierto? La existente y la utópica. En esos momentos se hablaba mucho de utopía, se hablaba mucho tipo hombre nuevo, hacia dónde nos encaminábamos, cuáles valores. Entonces había un rescate, una adaptación también de textos, de gentes célebres o frases de mucho contenido que invitaban a pensar en una humanidad mejor, ¿no es cierto? En una humanidad, a encaminarnos hacia eso. Esa es la idea, ¿no es cierto? La idea. Después había datos estadísticos, había muchos datos estadísticos, de ahí se basaba también la propuesta para una nueva visión, ¿no es cierto? Mira, yo pensé que había llamado Humanidad 2 porque habría habido una otra obra llamada Humanidad 1. No me acordaba nada así. Claro. No, era una obra con contenido. Cuando yo hablo de contenido, hablo de pensamientos, hablo de reflexión, ¿no es cierto? De ideas. Exacto. De ideologías, entendiendo como ideologías eso, conjunto de ideas, ¿no? ¿Y cuántas representaciones tuvo la obra en sí? No me acuerdo. ¿Pero una sola vez se ha representado y nada más? Pero no tengo... Sí, está bien, pero no una sola vez. No. ¿Y tenés idea que se haya siempre en el teatro, en el Dámaso Arce o dieron alguna...? Sí, giró. ¿Cuántas personas le integraban la obra en sí? Digamos, entre 8 y 10 personas podrían ser, quizás, los que integraban la humanidad 1 y la humanidad 2, claro. O la humanidad de base, que dio lugar y vuelo a imaginar la otra, claro. Como propuesta propuesta teatral. No sé, que yo tengo como un sistema, viste, que yo digitalizo materiales, toda esa historia, no sé si la conoces. No lo sabes, no. Sí, bien. Sí, yo tengo una tecnología que yo uso, que yo, digamos, básicamente fotografío los diarios. Y el otro, cuando busqué Gargiulo, la única cosa que me aparece es que como manda una carta al diario quejándose por algo de un radioteatro. ¿Te suena que puede haber sido eso? Sí. Algo me suena porque en realidad tuve acceso a leerlo no hace mucho tiempo. En realidad yo no lo recordaba mucho. Claro, su actividad creo que lo publiqué porque no sabía lo que era. Ahí lo leí. No, quizás yo no tenía mucha idea porque eso correspondía a su trabajo de prensa municipal, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hubo una confusión de ese radioteatro con un radioteatro que nosotros hicimos, el Evangelio según San Mateo, que lo hicimos por Radio Olavarría, ¿no es cierto? ¿Lo hacían en vivo en la radio o lo grababan? Sí, lo hacíamos en vivo en la radio. Lo hacíamos en vivo en la radio. Exacto. Y supongo que debe haber venido por eso, por una equivocación o por un que yo tenga registro. Y la obra que ustedes hicieron, porque yo te pregunto porque son todas cosas que no existe, si vos no me lo decís no existen, ¿entendés? Así que hubo un radioteatro en Radio Olavarría, que fue el Hubo mucha producción, pero disculpa que te corte, hubo mucha producción porque me afloran los recuerdos a medida que converso. Pero no están, pero entendeme que yo te lo pregunto porque no está en ningún lado. O sea, todo lo que yo logre escribir va a estar. O sea, no sé si me entendés en el sentido de que por ahí alguien, después capaz que sale la otra información, pero yo hasta este momento no sabía que estado pues es que por otro lado supe, viste que yo digitalicé todo Radio Azul,
Y en Radio Azul descubrí que había una gente que hacía un radioteatro en los 60 que se iba a ponerle todos los viernes de Tandil a sacarlo por Radio Azul, porque en Tandil no había radio y en Azul sí. Así como viste que acá estaba Hermes Publicidad que sacaba el noticiero, había gente de Tandil que se iba a Azul, hacía el radioteatro y volvía, en la década del 60. Que obviamente, bueno, no está grabado y no sé si habrán quedado los guiones, pero esto que vos me decís, bueno, debía tener... Porque el Evangelio de San Mateo yo no tengo presente, porque es como muestra alguna lectura diferente de los evangelios, porque les pitó. Yo no me acuerdo la elección, yo trabajaba como actriz en ese momento, como alumna actriz, ¿no es cierto? No me acuerdo a qué se debía la elección, de todas maneras el texto estaba, ¿no es cierto? El texto estaba, no lo elaboraba yo, ya te digo, mi función era otra. El texto estaba, si nos gustaba trabajábamos, si no, no, a mí me parecía hermosísimo. Claro, y aparte y la experiencia. Bueno, y la experiencia también de trabajar con la voz, en la radio, ¿no es cierto? Sí, ya te digo, mi rol en ese momento era de alumna. ¿Y hubo otros radioteatros? ¿Te suena que haya habido otros radioteatros que haya hecho este grupo de teatro en la radio? No, yo no recuerdo que como grupo, porque, o sea, como grupo de alumnos escuela, no nos olvidemos nunca de marcarlo en una escuela, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Uno era actriz-alumna o alumna-actriz, Sí. no sé qué primero y qué después. Porque, bueno, ya te digo, Humanidad 2 fue la primera obra que hicimos, después estuvo Historia de María y José, también, que es, a la que te acerqué foto, es, creo que ha sido la segunda de las obras. Era una historia también adaptada de Osvaldo Dragún, basada en Los de la Mesa 10, pero una adaptación, Historia de María y José, una historia de amor en el entorno. No me acuerdo si hubo alguna otra obra en realidad. No me acuerdo, por eso que hablo de una duración relativamente corta. Cuando la escuela se cierra, nosotros los alumnos quisimos seguir la actividad e hicimos reuniones para ver si podíamos organizarnos como para armar algún grupo independiente y seguir la obra. Nos costaba mucho haber perdido el profesor, el referente de un docente. Lo echan a Gargiulo, digamos. No, la verdad que desconozco. Ajá. No tengo recuerdo de eso. ¿Y vos has tenido idea de su carrera después? Alumna. Sí, totalmente. Después sí tuve recuerdo porque me contacto con él después de un tiempo, sabiendo que se había ido a vivir a Tandil, que estaba viviendo en Tandil. Así que me contacto con él porque, bueno, él se había enfermado, una enfermedad que le produjo la muerte poco tiempo después. Sí. Así que me contacto con él para acercarme, saludarlo. Y en sus relatos aparece que junto a otra gente, Juan Carlos Catalano para más precisión, estaban vislumbrando la posibilidad de abrir en Tandil una escuela. Como Catalano era estudiante universitario, la posibilidad era de hacerlo dentro de la universidad, a la carrera. Y surge así la Escuela Superior de Teatro y bueno, ahí ingreso, sí, ahí me fui en mi trayectoria personal, me fui allí, estudié ahí, después se transforma en facultad de arte, así que ingreso a la Facultad de Arte, termino ahí y egreso, bueno. Sí, a mí me llamó la atención, vos sé que yo me manejo mucho con el tema de googlear, con todo esto, y no hay mucha referencia de Gargiulo. Si vos googleás, Gargiulo aparece siempre por ahí como en notas al pie. Por ahí Catalano me parece que tuvo bastante más prensa, y Gargiulo, o sea, para todos ustedes fue muy importante, pero por ahí, entre comillas, no hay una biografía de él. Yo en un lado encontré que yo como cuando preparo estas notas voy como metiendo todo en un archivo de texto, y no me acuerdo, en algo encontré que hablando de otra cosa hay como una biografía de él, pero que es un párrafo largo y no hay mucho más, y de repente parece ser que fue una persona importante por lo menos para todos ustedes, y de repente por ahí hay poca información sobre él, por eso me parecía importante rescatarlo.
Me vuelve a surgir una reflexión, hablando de que de reflexiones nos formamos, y con disculpas de tu profesión y de tu hacer, yo diría que no siempre la difusión y el periodismo Sí. digamos, resaltan las cosas que quizás en lo personal fueron muy importantes. Yo no te hablaría solamente de lo personal, yo creo que acá en Olavarría la escuela de teatro de ese momento marcó mucho, fue trascendente. ¿Qué dejó? ¿Qué quedó? Oh. Por un lado, las obras de teatro que presentó se hablaban después, eran comentadas, eran criticadas, había gente que se enojaba con ellas, por ejemplo, presentaron Humanidad 2, ¿y cuál otra obra te suena que haya sido importante? ¿Qué día es hoy? Hoy es 22 de diciembre del 2021. ¿Y de qué estamos hablando? De teatro, sí. De Humanidad 2. Sí, sí. Bien, pero por otro lado yo creo que aún es más profundo que eso, más profundo que hablar desde lo periodístico o desde una nota, ¿no es cierto?, de todo esto, que si hablamos es porque fue importante, sino que quedó adentro nuestro. Mirá, yo tengo dos puntos muy importantes en mi determinación profesional, ¿no es cierto? Y uno fue la escuela de teatro, que en ese momento, bueno, era coordinada por Juan Carlos Gargiulo, sí, que para mí fue definitorio, dije, esto quiero hacer. Y bueno, después un segundo puntal que fue haber visto, bueno, a Marcel Marceau, pero esto ya tiene que ver con lo personal, que me enamoró y dije, ahí en eso voy a seguir. Así que yo creo que se puede hablar de trascendencia, es decir, determinó nuestras vidas, nuestras profesiones. Vos hablás de Humanidad 2, te la estoy contando, y aflora lo que realmente quedó en mí, que es la utopía de pensar siempre en un mundo mejor, en una sociedad, en una humanidad más sabia, más justa, más libre, más equitativa, más igualitaria, más amorosa. Y eso a mí me lo metió Humanidad 2, entre otras cosas. Sí, aparte, o me lo acentuó en todo caso. La barriga de la década del 60, 70, que debía de ser un ambiente por ahí mucho más muy represivo, o por lo menos muy quieto en lo cultural, y de repente algo sucedió. Por eso. Claro, es decir, a ver, históricamente, quieto en lo cultural, en la década del 60 y en el 22 de diciembre del 2021 podemos hablar de quietudes culturales. Bueno, por suerte no hablamos en los mismos términos de represiones, claro. Por suerte hablamos de otros formatos, pero bueno, a lo mejor sí, yo sé de compañeros artistas de otros lugares que bueno, que sí, que son perseguidos o no son dejados. Mira, yo participo de muchos festivales internacionales de manera virtual, y mis compañeros latinoamericanos, sobre todo latinoamericanos, hablan de persecuciones y de represiones cuando hacen trabajos en la calle. Sí. Bueno, pandemia mediante, sí, a lo mejor por la pandemia, pero sin pandemia también se les dificulta mucho la actividad. Conozco gente muy talentosas, que podrían, con otro tipo de apoyo, con otro tipo de recepción, podrían estar mostrando su gran talento en lugares más abarcativos, y sin embargo por allí están, bueno, tirando pelotitas para arriba en un semáforo, que me parece bellísimo por otro lado, me parece muy bello que estando esperando a que el semáforo prenda verde podamos ver alguna bonita cosa, pero bueno, sí, a mí siempre me parece que debiéramos tener más teatro, que el teatro, el arte y la cultura nos sirven para reflexionar, nos sirven para sanar, nos sirven para entretenernos, nos sirven para curar enfermedades que la pandemia nos instala, nos sirven para crecer intelectualmente, nos hacen pensar, nos hacen sentir, y muchas etcétera más. El arte para mí es mi modo de vida. Arte, cultura, educación han sido mis actividades en toda la vida.
y me parece que hay que desarrollarlas, que hay que darles Sí, sí. muchísimo más apoyo. Pero bueno, hacen pensar. Sí, sí, por eso, yo en realidad hay muchas cosas de las que se puedan hablar y por eso se me ocurrió rescatar ese momento, como te decía, en el tiempo en el cual hay algo, yo me acuerdo siempre como era, viste, ¿cómo se llama esa película? El ángel sobre Berlín, como las salas del deseo, viste que en una parte dice algo así como que cuando era chico vi un palo vibrando en el árbol y todavía en mi alma está vibrando todavía, viste, como que hay cosas que dejaron un mojón en la memoria de muchos y esta al parecer ha sido una. Te preguntaba, ¿alguna otra obra que hayan presentado el grupo de teatro que te haya quedado algún recuerdo? Porque no fue la última, Humanidad 2 no fue la última obra que presentaron. No, Historia de María y José que te mencioné, basada en los de la Mesa 10 de Dragún, fue la siguiente. El poeta, había una que se llamaba El Poeta, creo que era de Guernique, la verdad que no me acuerdo el autor. Eran todas adaptaciones que se adaptaban a los alumnos que éramos y a la cantidad de actores que podía haber, ¿no es cierto? Había cuestiones como prácticas para llevar a cabo. Además, bueno, el tema de hacerlo local también era todo un desafío, ¿no es cierto? Por lo práctico, por la infraestructura que teníamos en cuanto a alumnas actrices y alumnos actores. Que aparte que, claro, resolverían la escenografía de alguna manera más o menos más básica, que si una obra necesitaba que hiciera mucha escenografía, mucha apuesta, lo veo. Claro, y muy creativa además. Humanidad 2, recuerdo haber tenido el vestuario, por ejemplo, con dos modalidades, uno mallas enteras negras y túnicas largas blancas. Eran ambas humanidades, con las venas muy marcadas, con las arterias muy marcadas, la sangre como sinónimo de vital, de deseo, de pasión, y eso para mí era muy innovador. Uno venía de otro tipo de teatro, ¿no es cierto? Siempre fue muy innovador. ¿Quién se encargaba, por ejemplo, de esas cuestiones más visuales? Yo no. Claro. Bueno, yo te pregunto los temas que surgen. Claro, era alumna. Vos sabés que tengo que apelar mucho a mi recuerdo. Yo sé que en esta apertura que te comento acerca del profesor, del docente que teníamos, ¿no es cierto?, que siempre estaba echando mano a gentes conocedoras de cada rubro, ¿no es cierto? Claro. Y ahí se abría un panorama muy, muy amplio, muy, muy amplio. De todas maneras, así el perfil que yo tengo de Gargiulo, que fue el gran maestro, el gran maestro, tenía mucho conocimiento de teatro y de teatro de todos lados, entonces siempre echaba mano a ideas que para nosotros, o para mí, eran muy, muy nuevas, muy innovadoras. Muy nuevas. Sea, aparte era, como vos dijiste, era todo, descansaba todo sobre él y sobre su motor. Él era el motor de todo. Cuando él no estuvo, no lograron reorganizarla porque era él, la escuela era él. Y la escuela es el docente en gran parte, y después los alumnos, los más aventajados, llamemos, que para hablar de buena escuela de arte podríamos hablar de gentes que además se acercaron o nos acercamos. Yo me involucro en eso porque para mí era todo un placer poder hablar al margen de la clase y al margen de la docencia en gentes que sabían tanto y que me aportaban tanto. Yo en ese momento era vuelvo a insistir, era joven, era joven, entonces para mí me abría puertas. Yo recién terminaba mi secundario, escuela normal, arranqué ahí. ¿No es cierto? Y la escuela normal me proponía otro tipo de formación, no esta, ¿no es cierto? Hoy en día sí se puede hablar de bachilleratos con orientaciones de arte. Bueno, ha habido mucho camino transcurrido. Sí, antes también medio que lo que no era artístico se lo veía medio mal, o sea, como que uno tenía que estudiar algo tipo contador o médico, esas cosas así. ¿De qué te va a dar de comer el teatro?
Bueno, yo comí toda mi vida con el teatro. Bueno, no, pero te quiero decir, sí es cierto, estaba instalada esa, que quizás no se ha desterrado, los prejuicios es muy difícil desterrarlos. A mí personalmente me pasó que yo tuve la gran suerte, quizás haya sido un privilegio, de poder ver otros lugares, de cómo se desarrolla el arte en otros lugares. Entonces eso da por tierra los prejuicios. Y a esta altura de mis circunstancias, ya grande y bastante más desprejuiciada, bueno, uno se da el lujo de analizar con poco prejuicio lo que viene, ¿no es cierto? No sé, recuerdo, hay muchas anécdotas que ilustran esto. En una de mis primeras clases, de profesor de teatro dijo: al arte, si hay que explicarlo, deja de ser arte. Sin embargo, me pasó que tuve ocasión de ir de actuar en lugares donde ni siquiera el lenguaje era, ni el lenguaje de lengua madre, refiriéndonos al verbal, ¿no es cierto? Sí. Ni el no verbal, que mi espectáculo era no verbal en ese momento, ninguno de los dos lenguajes eran conocidos. Así que hubo que explicar. Y no por eso dejó de ser arte. Entonces te das cuenta cómo da por tierra hasta las primeras lecciones que uno aprendió de lo que es el arte. Y a mí me parece genialísimo eso, porque eso hace que la neurona del pensamiento se agilice mucho y replantee absolutamente todos los prejuicios y los juicios previos. Y hoy en día pensar que absolutamente todos somos diferentes, aún los que en convivencia nos vemos las caras todos los días, ¿no es cierto? Absolutamente todos somos diferentes, hace que las clasificaciones en el arte y en la vida misma caigan por tierra. De hecho, cada género, el teatro tiene infinitas cantidades de formatos, todo. Entonces es maravilloso eso, ¿no? Y el arte aporta mucho a comprender la desigualdad que somos. Y bueno, y enriquece. Verás que hay una suerte de fanatismo. No, está bien. Un poco para cerrar arte. y no playarnos. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo quisieras cerrar de todo lo que te dejó en su momento esa experiencia, ese momento de la escuela de teatro y estar en esa obra? ¿Qué reflexión darías? Yo creo que es vital, que fue vital la escuela. Y creo que salva vidas. Creo que salva vidas, creo que es sanadora. Creo que las enfermedades de aislamiento, las enfermedades de violencias, las enfermedades que tenemos, de desigualdades que tenemos en estos momentos, si uno hace teatro y hace catarsis, y eso no es poca cosa, sin por eso querer encerrar al teatro en algo psicológico, no, ni mucho menos. El arte es arte. Pero la escuela de teatro hizo su puntapié inicial, su puntal, y para Olavarría fue trascendente, un viva eterno a la escuela de teatro de ese momento, y a todos los que después quedamos con esa impronta adentro, en la carne, en las entrañas. Bueno, muchas gracias entonces por ahora. ¿Tenías